Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en este miércoles 12 de abril. Ya se nos fue la mitad de la primera semana de Pascua. Es la primera semana de Pascua que le llaman octava de Pascua, desde domingo hasta el domingo. Y qué bonito que vamos estudiando, creo yo, como es la intención de este servidor, estudiando ese fenómeno, esa gran noticia de la resurrección de Jesús, que no hay nada que se le pueda comparar, ¿verdad? Ningún excelente filósofo, ningún excelente teólogo ha tenido esa experiencia de resucitar igual que Jesús, para que digamos me voy con Jesús o me voy con otro. Solo tenemos una opción. Si queremos resucitar, solo tenemos una opción, se llama Jesús. Así funciona esta catequesis que nos da la iglesia por 50 días y que Monseñor Romero viene también con sus homilías enseñándonos esa maravilla del misterio de la resurrección. Hoy en la primera parte vamos a avanzar en el segundo pensamiento de Monseñor Romero. Ha sido, digo, formidable saber que Monseñor Romero ha sabido llamar a la presencia de Jesús una homilía de Dios, la presencia de Él. Dice, Jesús es la homilía del Padre, porque homilía significa actualizar, hacer actual hoy la voz de Dios. Y Jesús vino a hacer actual la voz del Padre, la voz del Dios que habían entendido de una manera en el Antiguo Testamento. Ahora lo tenemos en persona. La iglesia, Monseñor Romero dice, la iglesia cada vez que predica hace presente el mensaje de Jesús. Eso es homilía. Hoy en el segundo pensamiento, Monseñor lo titula, la iglesia es la prolongación siempre actual y operante de la homilía de Jesús. La iglesia no puede decir otra cosa que no sea lo que Jesús dijo. Así funciona este método. Jesús es homilía. Ah, bueno, entonces la iglesia es homilía de Jesús. Jesús es homilía del Padre. Bueno, la iglesia es homilía de Jesús, porque hace actual a Jesús. Y de esto yo extraje un pensamiento que está por demás decirle que es formidable, maravilloso, que dice lo siguiente: hermanos, no dudemos nunca de la verdad del Evangelio. Es peligroso confundirla con tantas promesas falsas de los hombres y creer que el Evangelio también nos dejará frustrados y desilusionados. Pero, de verdad, es una palabra muy distinta. Por eso les decía que este día en que vuelve al aire la YSAX, puede decir con honor que a través de sus antenas que han querido deshacer las fuerzas de los hombres, va una palabra que no la puede detener nadie, que vive en la iglesia, que es realidad sólida en la fe de todo un pueblo, que nadie puede acabar esta palabra. Esta es la frase de Monseñor. La palabra de Dios no la puede destruir nadie. Aquí voy a atreverme yo a hacer aquella comparación, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel, donde ellos entienden que ellos, por medio de Abraham, conocen a un Dios, pero cuando llegan a Egipto se ven rodeados de un montón de dioses, y tantos dioses, ¿y cuál es el mejor? Bueno, el de nosotros. Y avanzan en el desierto y se encuentran con otro montón de dioses. ¿Y cuál es el mejor? El de nosotros. Y llegan a la tierra prometida y aquí hay otros dioses, filisteos, el cananeo. ¿Cuál es el Dios mejor? El de nosotros. Hasta que llegaron a la conciencia de que solo hay un Dios, que los demás no existen. Con Jesús está más que probado esto. Pero no vamos a poner a pelear a Jesús con otros dioses, no. Solo hay uno, solo Jesús. Esta es la conciencia que deberíamos tener, y yo creo que a estas alturas de la vida debemos estar claros que no hay competencia para Jesús. Nadie se le puede comparar a Jesús. Oigamos a Monseñor.
Cristo sigue viviente gracias al Espíritu, el Espíritu sobre mí. Esto se cumple hoy. Hoy comienza la era del cristianismo. Aquí comienza una fase de historia que es ya la plenitud de los tiempos. El Espíritu Dios se ha hecho espíritu también del hombre que lo quiera recibir. Por eso el segundo pensamiento es: la iglesia es la prolongación siempre actual de la homilía de Jesús. En primer lugar, la verdad de la iglesia depende de la verdad de Cristo. Seríamos, dice San Pablo, unos grandes ilusos, unos grandes mentirosos, si estuviéramos predicando a Cristo y Cristo no fuera lo que nosotros decimos. Por eso, en el prólogo de San Lucas, que hemos leído hoy, se destaca precisamente esa idea. ¿Qué quiso hacer Lucas cuando escribió el Evangelio? Relatar los hechos, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Yo por eso quiero también comprobarlo todo desde el principio, y he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de enseñanzas que has recibido. En estas horas en que todo parece relativo, todo es confusión, en que nada es verdad, qué sólida suena esta palabra del Evangelio. El Evangelio le da una consistencia eterna a la iglesia. Por eso hemos repetido, la iglesia no vive de coyunturas, la iglesia vive de la eterna realidad que se realizó y que los testigos oculares presenciaron y que los hombres transmitieron en tradiciones vivas, iluminados por la presencia del Espíritu. ¿Cuáles fueron esos hechos? Son los que va a comenzar a contar. A partir de aquella entrada en la sinagoga, Cristo inicia una predicación y consuma una redención y resucita, y todo eso que constituye el querigma, el anuncio del reino de Dios, de la venida de Cristo a salvar a los hombres, precisamente esa realidad que se llama iglesia, nace. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles de la primera semana de Pascua, o miércoles de la octava de Pascua, miércoles 12 de abril. Por fin, después de haber estudiado el Evangelio de Juan y de Mateo, hoy nos corresponde estudiar a San Lucas. Vamos a ir viendo las diferencias de un evangelio con otro evangelio, aún en el tema más grande de la historia, que es el tema de la resurrección de Jesús. Vamos a tener como preámbulo entonces la primera lectura, siempre con los Hechos de los Apóstoles, y aquí estoy seguro que vamos a tener también una muy bonita enseñanza, que yo espero que usted comparta la visión conmigo, que compartamos la misma visión, que entendamos qué es lo que pasa con esos apóstoles. Ya terminó el discurso de Pedro, aquel discurso después de Pentecostés: Galileos, judíos, israelitas, yo sé que ustedes mataron a Jesús, sé que lo hicieron por ignorancia, pero fíjese que, etcétera. Ya el discurso que hemos escuchado de ese pescador, ahora predicador. Y hoy ya lo vemos en la acción. Terminó el discurso, ahora viene la vida práctica de los apóstoles. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente: En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro,
te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver. Recuerde que tenemos permanentemente que estar asociando una lectura para ponerla en su contexto. Hemos hablado muy bien de esto. Recuerde que hay diferencias entre los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Pensemos un poquito en qué es lo que está sucediendo con estos apóstoles, sobre todo Pedro, porque Juan ahorita no habló. Pedro, en nombre de Dios, te doy lo que tengo, echa a andar. Los sinópticos presuponen la fe para que suceda un milagro. Juan hace el milagro para que suceda la fe. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál de las dos aplicaciones funciona? Digámoslo de esta manera. ¿Pedro se portó como un sinóptico o se portó como Juan, el evangelista? ¿Ese lisiado tenía fe para que sucediera un milagro? Él quería limosna. ¿O Pedro dijo, voy a hacer como hace Juan, que hace el milagro para que ese hombre tenga fe? Creo que estamos en condiciones de descartar el tema de los sinópticos. Ese pobre cojo, lisiado, todos los días lo ponían en la puerta hermosa del templo a pedir limosna. Él quería limosna, porque seguramente de eso comía él y los que lo llevaban. Es un negocio a veces pedir limosna. Mira a Pedro y Juan, porque le dice, míranos. El hombre clava los ojos en Pedro y Juan a ver qué limosna le van a dar. Él no tiene fe, pero escuchó que le dijeron, oro y plata no tengo. Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús Nazareno, echa a andar. Pareciera que la escena, para muchos, ¿verdad?, pareciera que puede ser una escena arreglada. Mira, ponete en la puerta, yo voy a llegar, pero yo necesito que la gente crea que Jesús está vivo, y pareciera una escena arreglada. Pero el hombre estaba entumecido de piernas y de los tobillos, no podía caminar. La gente testiga, dice, pero si hasta el que pedía limosna, el milagro fue completo. Les decía que es bueno que cotejemos una escena como la de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 10, que estamos leyendo, con el contexto. ¿Qué están haciendo después de haber recibido los discípulos, después de haber recibido el Espíritu Santo? ¿Qué están haciendo? Todos los días van al templo. Es que a veces no le ponemos atención a esos textos así. Subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde. Iban al templo a la oración de media tarde. Media tarde es la hora de nona, a las 3 de la tarde. Es la hora en que murió Jesús. Pero ¿qué están haciendo ellos yendo al templo? Si Jesús ya lo había desautorizado. ¿Qué están haciendo ellos yendo al templo? Su vida no es el templo, pero ahí están en el templo. Valga esto como un juicio crítico, para que veamos que no todo es perfecto. Ya recibieron el Espíritu, no necesitan el templo, pero está bien. Ellos van y se encuentran con este
incapacitado, discapacitado, entumecido, y provocan que haya un milagro. ¿De dónde sacó esa intención, ese mandato Pedro? Si no es del Espíritu, no lo puede sacar de otro lado. No tengo oro ni plata. Lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, echa a andar. No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Sucedió el milagro. Ya vamos a seguir estudiando las consecuencias de ese milagro. Por haber hecho un milagro, van a recibir castigo. Así funciona el Sanedrín. Vamos al Evangelio, Lucas 24. Es una escena bien conocida. Vamos a tratar de aprovechar el conocimiento para extraer en función de estudiar eso de la resurrección. Lucas 24, del 13 al 35, un poco larga, dice lo siguiente. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con un rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido ahí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos en la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante y volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es inagotable este texto para poderlo explicar en unos minutos. Es inagotable. No se puede. Pero podemos sacar algunas muy buenas enseñanzas. Vamos a pensar que usted y yo tenemos una experiencia mística, llamémosle así, mística sobre Jesús. Y como es una experiencia mística, es un misterio, usted la va a vivir, pero nadie la va a comprender. Solo usted. Eso se llama misterio. Yo no sé
¿Cuántas experiencias ha tenido usted? ¿Cuántas experiencias he tenido yo? Yo lo sé muy bien. Con Jesús, ya sea el resucitado, ya sea el de la cruz, cualquiera. Esta vez estamos en una experiencia mística, en una experiencia de misterio, porque distinto a los otros evangelios, Lucas nos transmite a un Jesús que camina, un Jesús que se hace presente en la comunidad. Ya hemos visto a Mateo, que va a María Magdalena y la otra María. Nosotros presuponemos que es María Magdalena con la mamá de Jesús, porque son las dos que estuvieron al pie de la cruz, según Mateo. Según Juan, solo María Magdalena. Y según Juan, el sepulcro está vacío. Pedro, que es el jefe, no dice que creyó. El discípulo sí, el amado, Juan. Él sí, viendo todo, vio y creyó. Juan explica que Jesús se parece a María Magdalena. María Magdalena mira a un ángel a la cabeza y un ángel a los pies donde estaba el cadáver de Jesús. Se voltea y encuentra a alguien que según ella es el jardinero. Pero cuando ese supuesto jardinero le dice María, María reconoce esa voz y reconoce que le llama por su nombre. María le dice Rabuní, mi maestro, maestro, en hebreo. Hasta ahí han llegado las apariciones. Pero Lucas nos presenta a un Jesús caminando. Oye una conversación, se une a la conversación. ¿De qué hablan? Jesús caminando. Esta es una gran novedad. ¿Cómo es que un resucitado camina? ¿Cómo es que un resucitado escucha? ¿Cómo es que un resucitado habla? ¿Y cómo es que un resucitado parte el pan? Este es Lucas. Lucas es un evangelio que le da prioridad a la figura de la iglesia. No a la figura de una experiencia personal como María Magdalena en Juan, como María Magdalena y la otra María en Mateo. No. A Lucas le interesa dejarnos bien grabada la figura de una iglesia. Dos discípulos van para Emaús. Jesús se une en la caminata. Está resucitado. Camina. Hace la fracción del pan. Ellos tenían una incapacidad visual. No podían reconocer, distinguir entre uno y otro. Eres el único que no sabe de lo que se está hablando en Jerusalén. Eso de Jesús de Nazaret, gran profeta, en obras, en milagros. Nosotros esperábamos que fuera el Mesías, pero ya hace 3 días que lo mataron y no ha pasado nada. Es cierto, algunas mujeres nos han dicho. Jesús escucha y Jesús les explica las Escrituras. Hasta ahí hay una incapacidad de reconocerlo. Segundo, Jesús, al explicar las Sagradas Escrituras, les dice cómo es que llega el Mesías. No llega con las nubes, no llega con trompetas de ángeles, con legión de ángeles, no, llega por el sufrimiento. Por el sufrimiento es que Jesús se convierte en el Mesías. Lo dice el discurso de Pedro. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo exaltó y lo constituyó Señor y Mesías. Por el sufrimiento, Dios siempre, Dios está con las víctimas. No con los victimarios, no con el Sanedrín, no con el Imperio Romano. Dios siempre está con las víctimas. Por eso Dios lo exaltó y lo constituyó Señor y Mesías. Discurso de Pedro. Tercera cosa. Lo reconocen al partir el pan. Antes no lo reconocían. Esto dice mucho. Porque, dígame usted, ¿qué religión en el mundo tiene como la Iglesia Católica la fracción del pan? ¿Qué religión del mundo se come a su Señor
come a su divinidad. Dígame usted, ¿cuál religión? Lucas quiere dejar bien claro que Jesús lo reconocemos al partir el pan. Esto es lo que hacemos toda la vida nosotros y nosotras en la Iglesia Católica. Comemos, comulgamos, comemos a Dios, porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Nos comemos su cuerpo. Así funciona esto. Y al comer su cuerpo, nos hacemos como Él. Y la cuarta enseñanza de este texto es que los discípulos de Emaús lo reconocieron y no se quedaron en casita. Ya sabemos que anda vivo Jesús, por ahí anda. No. Dejaron todo y se fueron a reunir con los 11. Los 11 estaban comentando que Jesús está vivo porque se ha dado a conocer. Ellos también contaron su experiencia. Ahora sí, ahora ya tenemos la base de la iglesia. Ahora ya sabemos que Jesús está vivo. Esta es la base de la iglesia. Si Jesús no está vivo, vana sería nuestra fe. Vamos a seguir estudiando este misterio maravilloso de la resurrección de Jesús. Bendiciones para todos y para todas.